Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta de Santiago, el capítulo 2. Carta de Santiago, capítulo 2, al final del Nuevo Testamento. Tenemos la epístola de Santiago y vamos al capítulo 2 de Santiago desde el primer versículo. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vamos al capítulo 5, damos vuelta a la página y vamos al capítulo 5, también el primer versículo, y él dice, Santiago dice en esta carta: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Fuerte, el texto que hemos leído hoy es de la palabra de Dios, y no podemos eludir esto. El domingo pasado, ¿cuántos no estuvieron el domingo pasado, que fue un día donde la lluvia impidió que muchos vinieran? ¿Cuántos no estuvieron? A ver, levanten la mano. Bueno, entonces les voy a tener que contar qué pasó el domingo pasado. El domingo pasado recibimos la visita de quien dirige a la distancia y administra la obra de Laguna Yacaré, que es una obra en la provincia de Formosa que produjo en 70 años un cambio notable. Usted sabe que los matacos que están allí instalados dentro de la selva han sido corridos permanentemente por el blanco, mandándolos al fondo. Y allí se instaló una misión hace 70 años porque había un estado de pobreza estructural. ¿Pobreza estructural qué quiere decir? Quiere decir que no hay posibilidad de que ni esa generación ni la siguiente salgan de la pobreza, que es algo permanente, que no tienen la posibilidad de emerger. Pues la misión que estuvo allí se encargó de hacer algunas cosas, y voy a contar algunas cosas que por el tiempo no contamos en aquel momento, cosas que yo recordaba que las había escuchado, pero esta semana lo llamé por teléfono al pastor Clausen, que entre nosotros, porque algunos me preguntaban, tiene 80 años el pastor, el pastor Clausen, y el pastor Clausen me aclaró, me recordó bien los detalles de lo que había pasado. Lo primero que tuvieron que hacer era que tenían que reeducar a la cultura para transformar una cultura dependiente totalmente en una cultura del trabajo y que se valorizara. En general los pueblos estos, nosotros lo vivimos con los huichí hace unos años en la sociedad bíblica, ellos creen, porque les han hecho creer eso, que el blanco es superior y por lo tanto ellos son como mendigos que le tienen que dar, porque ellos no pueden hacer nada. Es tanto el menosprecio que han tenido que ellos lo único que saben hacer son listas de pedidos de cosas para que se las den. Y una de las cosas que tuvo que hacer la misión es reeducarlos en esto, es hacer que se valoricen como personas y entender de que ellos tienen méritos suficientes como para trabajar y ganar su propio sustento.
Quiere decir que había que transformar totalmente la cultura y comenzaron allí haciendo un trabajo social muy importante donde se demandaban donaciones. En aquel momento las donaciones eran en ropas y medicamentos y todo eso, pero el que estaba allí le tenía que poner un precio ínfimo. Pero es la forma de decir la cosa cuesta. Entonces, este vestido cuesta 2 pesos. Usted dice, bueno, 2 pesos no son nada. No, lo que pasa es que empezaron a hacer una tarea educativa. Una tarea educativa en un lugar totalmente dejado de mano de la sociedad. Fueron a pedir, y esto sucedió a fines de los años 70, digamos en la segunda década del año 70, fueron a hablar con el gobernador y a pedirle, y esa fue una de las primeras luchas que tuvieron, pedirle la posesión de la tierra. Porque al no poseer ellos la tierra, los corrían permanentemente, y entonces los mandaban al monte y los acorralaban. Entonces, los que estaban allí en la misión dijeron, lo que tenemos que hacer es ir y pedir la posesión de la tierra. Entonces fueron a hablar con el gobernador, le explicaron que eran pueblos originarios, que la tierra la habitaban ellos, que había una cantidad de avances que los hacían retroceder y que no era justo también dejarlos como los habían dejado. Bueno, hablaron todo eso. Cuando terminaron de hablar, el gobernador le dijo, bueno, yo le puedo dar 100 metros cuadrados. Y ellos dijeron, 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados es una manzana, 100%, para toda una comunidad. Entonces le dijeron, ¿cómo 100 metros cuadrados? Sí. Dice, con 2 por 1 le pueden hacer una tumba a cada uno y los entierran a todos. Esa fue la respuesta del gobierno en aquel momento. Esto lo digo para que veamos en qué país estamos, ¿no es cierto? Porque muchas veces los que estamos en la olla de Buenos Aires no vemos lo que está pasando allá. Allí comenzó la primera lucha hasta que se consiguieron terrenos que están a nombre de la misión y se le entrega a esta gente y la misión los defiende para que nadie, porque después manipulan para quedarse con lo que tienen como propiedad. Así que esta fue una lucha que gracias a Dios se ha concluido. La segunda lucha es cuando empezaron a armar las escuelas. Las escuelas, como explicó bien el doctor, como son escuelas de rurales y de frontera, los maestros tienen un sueldo más importante que el de los maestros que pueden estar aquí, porque se suman esas 2 cosas. Pero tienen que ir a vivir a ese lugar también. El gobierno dijo que siendo una escuela privada, por supuesto, está obligado a darle el subsidio que necesita para los maestros, pero que ellos iban a mandar los maestros. Y claro, si los dejaban que mandaran los maestros, iban a mandar a todos los amigos políticos allí, a que hicieran ese trabajo. Y se tuvo que poner fuerte la misión para decirle, no, somos una escuela privada, ustedes nos tienen que dar el subsidio y los maestros los ponemos nosotros porque queremos una orientación sana para los chicos. Bueno, esas fueron las grandes luchas que tuvieron, que muchas veces de Buenos Aires no se entendían, pero las grandes luchas que tuvo esta misión para instalarse en ese lugar. Como nos explicaron el domingo pasado, tienen escuela primaria, tienen escuela secundaria, están compitiendo los muchachos a nivel nacional e internacional también, en muchos rubros. Se ha transformado en una sociedad agrícola donde ya están haciendo inseminación artificial, están trabajando, y esto es el logro de todo este trabajo que se ha hecho. Entonces, yo decía, yo me sentía, a pesar de que yo conozco la obra de hace mucho tiempo, uno en el tiempo va viendo el cambio, cuando uno lo ve todo junto, es cuando uno se da cuenta lo grande de lo que se ha hecho, ¿no? Es decir, la transformación que se ha hecho, porque los han reeducado y los sacaron de la dependencia para abrirles un camino para salir de la pobreza. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo que significa realmente la pobreza.
Porque yo noto que en la sociedad nuestra la palabra pobreza se utiliza de cualquier manera y parecería que es una palabra que engloba a toda una clase que se considera clase pobre. La Biblia diferencia 4 tipos de pobreza en sus orígenes. Y quiero que esto lo tengamos bien claro todos, para no engañarnos. Porque tenemos que saber cuáles son los pobres a los que tenemos que ayudar y cuáles son los pobres a los que no tenemos que ayudar. Esto hay que tenerlo también bien claro. El Señor dijo, señores, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Repetía Jesús algo que estaba escrito en la ley de Moisés. Moisés había dicho, porque no faltarán menesterosos en la tierra. La pobreza es el resultado del pecado del hombre. Porque el mundo tiene y produce además alimento para todo y sobra. Varias veces se puede alimentar a toda la humanidad. Pero resulta que hay quienes se apoderan de esto, se apoderan y viven dispendiosamente a expensas de la opresión de los que están abajo. Lo que quiere decir que siempre van a existir pobreza mientras que exista el egoísmo, mientras que exista la avaricia, mientras que existan todos estos pecados, siempre vamos a tener pobres. No vamos a poder sacarla por ningún sistema, lo dijo Jesucristo, la van a tener siempre con ustedes, porque hay que cambiar el corazón del hombre. Ahora, hay varios factores que producen pobreza, y yo voy a dividirlo en dos factores. Hay pobreza por culpas individuales, El libro de los Proverbios tiene mucho material al respecto y nos dice que hay pobres que son pobres a causa de la pereza. Esto hay que tenerlo en cuenta, a causa de la pereza. Dice el libro de Proverbios, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y vendrá la necesidad como caminante. Lo que quiere decir que el trabajo es importante, es muy importante, y el que es perezoso va a ser pobre y se va a quejar de que es pobre y nunca va a admitir que el problema es de él y va a pedir ayuda. Pero si la pobreza es resultado de la pereza, no merece ningún tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que trabajar y tiene que moverse. Y va a tener de acuerdo a lo que se mueva, de acuerdo a lo que haga. Por supuesto que va a haber diferencias, pero todos tenemos que producir, tenemos que hacer algo en esta sociedad. Salomón plantea un cuadro que es muy ilustrativo. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, cultura agrícola, pasé frente a ese campo, junto a la viña del hombre al que le falta entendimiento. Había crecido espinos por todos lados, ortigas, y hasta las piedras estaban destruidas. Es lo que pasa, ¿no? Hay pobres por la pereza. Tienen los recursos al alcance de la mano, tienen el campo, tienen la viña, pero la tierra, como decía mi suegra, está muy baja y hay que agacharse. Y muchos no quieren agacharse ni agarrar una pala. Por pereza hay mucha pobreza también. La pereza hace caer al hombre en un profundo sueño, pero el alma negligente padecerá hambre. Dice los Proverbios eso, ¿eh? Quiere decir que hay pobres por causa de la pereza. Hay pobres también por otros motivos. Hay pobres por supuesto que hay pobres no solamente porque son perezosos, sino porque derrochan lo que tienen. No saben administrar sus bienes. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Es decir,
si yo recibo algo, tengo que saber administrarlo. Y si soy un mal administrador, si gasto impropiamente, si gasto excesivamente, entonces caigo esclavo de la pobreza. Pero ahí hay una culpa, que es la culpa de no saber administrar bien. Y esto nosotros lo vemos. Hay gente que hoy tiene 100 y vende y gasta 100. Tiene 200 y gasta 200. Y peor los que tienen una tarjeta de crédito, porque tienen 100 y gastan 200 y toman después, postergan el pago y empiezan los intereses y entonces llega un momento que están pobres. Esos pobres son pobres por negligencia, porque han derrochado, porque gastan impropiamente. Hay pobreza, dice la Biblia, y vamos por la tercera, por imprevisión. Prepara en el verano tu comida y recoge en el tiempo de la siega tu mantenimiento, decía el sabio. Es decir, cuando es el tiempo de cosechar y guardá, porque va a venir el invierno después. El que no aprendió esto en la Argentina vive en otro país, vive en otro país. Porque desde yo tengo uso de razón, son 4 o 5 años de bonanza y después una crisis como la que tenemos ahora y así permanentemente. Quiero decir que hay motivos de pobreza por causa de la pereza, por derroche, por imprevisión, por no aprender algo que aparece en el libro de Génesis. Mire, en el libro de Génesis, la Biblia tiene una cantidad de lecciones económicas. Usted puede hacer un manual de economía leyendo la Biblia. Tiene de todo. Usted busca inflación, tiene pasajes donde le explica cómo es el fenómeno de la inflación y cómo se soluciona. Usted quiere hablar, saber cómo es la previsión, vaya al libro de Génesis, el primero de los libros, la primer gran lección. En Egipto iban a venir 7 años de abundancia, los años de vacas gordas. José comienza a explicarles, en el año de vacas gordas hay que guardar porque después vienen 7 años de vacas flacas. ¿Qué está diciendo? Si no llenamos los graneros, después vamos a tener hambre. Esto se llama previsión. Está en la Biblia, está en la Biblia. Todos los problemas que tenemos nosotros están en la Biblia ya explicados y nos explica también cómo se sale de esos problemas. Yo tengo un amigo que es economista, es un gran economista. En este momento vive en el interior, si no me hubiera gustado que viniera acá y explicara él estas cosas. Él agarra todos los problemas económicos y dice, mira, la Biblia dice esto, sobre esto, y lo tenemos por esto, y hace un análisis de la realidad. En Suecia, en este momento, estudian los economistas la organización mosaica de la economía, porque notan que es una organización que hacía que el equilibrio social fuera muy diferente al que tenemos ahora. Pero la Biblia es el libro olvidado, porque es el libro viejo, y tendríamos que ir a las páginas de la Biblia para encontrar esto. Y yo me alegro que estos economistas estén leyendo eso, porque se van a encontrar con muchas sorpresas, que parten de una gran realidad, que los medios de producción, la tierra, no pertenece ni al partido, ni al gobierno, ni al hombre, le pertenece a Dios. Por lo tanto, cuando eso le pertenece a Dios, yo puedo sacar el fruto, pero tengo que saber que eso no me pertenece. Esto estaba bien marcado en Israel. No voy a seguir por este camino porque voy a terminar dando una clase de economía bíblica. Pero me interesa mucho esto y es un tema muy importante. Quiere decir que dice la Biblia, explica que hay por haraganería, por derroche, por imprevisión, hay casos de pobreza. Hay casos de pobreza. Voy a ser más claro todavía porque vivo acá y porque tengo los suficientes años sobre las espaldas como para hablar de ciertas cosas con franqueza. Después de cierto momento en la vida uno se siente impune. Puede empezar a hablar de ciertas cosas. No sé qué pasa en nuestro país, pero yo salgo y encuentro muchos venezolanos que están trabajando en cualquier cosa y que vinieron, yo les pregunto inmediatamente, ¿cuánto hace que está en el país? 1 semana y ya está trabajando. 1 mes y ya está trabajando. Y después le pregunto, ¿y usted qué es? Y son profesionales muchos de ellos, pero están trabajando en la verdulería, en lo que sea.
¿Cómo hacen ellos para conseguir trabajo? Y lo de los planes sociales no los consiguen nunca y están siempre pidiendo subsidios. ¿Por qué no nos preguntamos eso alguna vez? ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Se necesitan tantos subsidios? Sí, hay casos en que se necesitan, pero no son tantos como nos dicen, ¿eh? No son tantos. Muchos están viviendo del trabajo de los que trabajan y de los que trabajan en serio. Y los que viven son los que están con esos planes y los que están arriba, que se llevan el trabajo de la gente. Y esta es la otra parte de la opresión. Se llevan el trabajo de la gente para vivir dispendiosamente y para tirar bolsos con millones de dólares y con cifras astronómicas, mientras que un jubilado está cobrando 8.000 pesos y no llega a eso. Ese es un país que tiene que dar vergüenza. Tiene que dar vergüenza. Ahora, todas estas cosas son censurables. Y yo digo que si es por pereza, si es por derroche, si es por imprevisión y es pobre, es un problema de él, no es un problema de la sociedad. No es un problema de la sociedad, no es un problema mío, es un problema de él. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos el corazón generoso y vamos y ayudamos a quien no merece ser ayudado. Pero hay casos en que hay pobreza por injusticias sociales y ahí sí hay que ayudar. El caso que nosotros vimos acerca de Laguna Yacaré, y por eso empecé con ese caso, es un caso de injusticia social, porque la sociedad los ha dejado, les ha robado, los ha expoliado y los quiere matar. Allí hay una pobreza que hay que ayudarla, y la Biblia habla también de eso. Por eso hemos leído esto en Santiago. Santiago no está hablando contra la riqueza, está hablando contra los que tienen la riqueza robando, no trabajando. Está hablando contra aquellos que no le pagan el jornal que merece la persona y con eso se enriquecen a costa de la pobreza del otro. Entonces eso es opresión social. Allí sí. Allí tenemos otro problema. Por eso dice, aullad en vuestras riquezas. ¿Por qué? Porque está clamando el salario que no le fue pagado. Que no le fue pagado. Es decir, hay injusticia social y lo que se levanta en este pasaje de Santiago se levanta contra esa injusticia social, contra todas estas cosas. Vosotros habéis devorado la viña del pobre. Devorado la viña del pobre. Es decir, el pobre trabajó, pero le comieron hasta lo último que tenía con impuestos impropios, como hay en nuestro país. Impuestos impropios. El profeta Isaías habla de esto y dice, el Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo. Los ancianos eran el gobierno del pueblo, el gobierno. Y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre, y ese despojo está en vuestra casa. Es decir, devoraron la viña, pero el despojo, lo que se sacaron, lo tienen ustedes, está diciendo Isaías. Y dice, y Dios va a hablar acerca de esto. ¿Qué pensáis vosotros, sigue diciendo Isaías, que oprimís a mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Está diciendo, cuidado con esto, cuidado con esto. Dios le habla a la clase dirigente, a los ancianos y príncipes. Dice, ustedes son los que han devorado las viñas. La imagen de la viña es muy notable en el profeta Isaías como la fuente de trabajo para muchos y de vida para las personas. Salomón es más agudo en esto. Dice, hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos. Lo dice la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Quiere decir que hay también una pobreza que viene por la opresión, viene por la injusticia de una sociedad que pisotean el polvo de la tierra, pisotean en el polvo de la tierra, el profeta Amós es la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, de los verdaderamente humildes, de los verdaderamente. No estoy hablando de los que tratan de vivir del Estado, estoy hablando de los que realmente necesitan.
¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar frente a esto como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? En primer lugar, cumplamos el mandamiento de Dios. El que hurtaba, no hurte más. Usted dice, yo nunca salí a robar. Hay muchas formas de robar, ¿eh? Hay muchas formas de robar. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Quiere decir que no trabajamos para asegurarnos el futuro, sino también para ayudar al prójimo con eso de más que Dios nos da. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso hay que ayudar al verdaderamente necesitado, con el fruto de nuestro trabajo. ¿Cómo estamos ayudando nosotros a Laguna Yacaré en este momento? Con las ofrendas que ponemos los domingos, ¿no es cierto? Con eso estamos mandando, y le pregunté cuál era el resultado de lo que estábamos mandando, porque no quisiera de ninguna manera que, habiendo tomado un compromiso con la inflación, terminemos haciéndole sufrir la inflación a ellos, ¿no? Y me dice, acabo, dice, de hablar con la directora de la escuela ya, y me dijo, desde que estamos recibiendo esto, comen todos. Y le digo, podemos sentirnos satisfechos, porque lo que estamos mandando hace que coman todos en este momento. Y por eso empezamos a trabajar y ayudarlos a ellos, porque nos cercioramos en primer lugar de que la pobreza que hay allí sea esta pobreza de este tipo que estoy hablando, la pobreza verdadera, la verdadera pobreza. Y gracias, yo cuando escuché la frase esa, me quedé pensando, quiere decir que antes no comían todos. Porque si ahora comen todos, ¿qué pasaba antes? No comían todos. Santiago denuncia el materialismo y la avaricia. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vio eso, me aseguro el futuro. La estafa a los obreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. La obscenidad del despilfarro. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Se cebaron en las riquezas. Y la perversidad de la justicia. Has condenado y dado muerte al justo, y él no pudo hacer resistencia. Esta es toda la denuncia que hace Santiago en su carta. Es una denuncia profética. Ahora, mis hermanos, yo creo que tenemos que ayudar verdaderamente al que necesita, porque la fe sin obras es muerte en sí misma. Si bien nos salvamos por la fe tiene que manifestarse en obras prácticas. Y las obras prácticas están en la ayuda al necesitado. Y tenemos acá gente necesitada, como las tuvimos en Conín, y cubrimos hasta que el gobierno tomó cartas en una parte en el asunto. Y hoy estamos con esto porque justamente hay una necesidad. ¿Por qué? Porque la religión pura y sin mancha, y vuelvo a Santiago, delante de Dios Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, vivir santamente y ayudar al prójimo. Y ayudarlo con sabiduría, ¿no es cierto? Porque el Señor mismo dijo, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se va a enfriar. Nosotros no podemos dejar que se nos enfríe la caridad por los que estafan. Tenemos que buscar al que realmente necesita y ayudar al que realmente necesita. Mis hermanos, cuidado con cómo interpretamos la pobreza de espíritu, ¿no? Hay gente que dice, tengo todo del Señor, el Señor me ha bendecido, soy un pobre en espíritu, agradecido, no me interesa lo que le pasa al otro. No, a mí me interesa lo que le pasa al otro. Y cada cristiano debe interesarse por lo que le pasa al otro. Debe interesarse por esto, debe interesarse. ¿Por qué? Porque si hay quien tiene necesidad, ¿no es cierto?, tenemos que ir a ellos. Claro que para esto hay que tomar precauciones, que no se abusen de nuestra sensibilidad, en primer lugar.
Hay dos expresiones de la pobreza: los verdaderamente necesitados y los que están por culpa suya. Uno tiene que diferenciar entre uno y otro, siempre. El Señor dijo: se van a levantar muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Que no se enfríe el amor por la maldad de los hombres. En asunto de dinero hay que ser muy cuidadoso, terriblemente cuidadoso. En la iglesia primitiva era tan cuidadoso que no tenían ningún necesitado dentro de la iglesia y ayudaban a los que estaban afuera. Es decir, había una mano tendida. La ayuda tiene que ser una ayuda personal, secreta, voluntaria. En muchos casos no hay que dar dinero, sino especies. No dar dinero directamente, porque a lo mejor cae en manos que después no lo saben administrar y lo pierden. Pero si uno dice hay verdadera necesidad, ¿qué necesita? Alimentos, ¿qué necesita? Ropa. Cuando golpean la puerta de tu casa y te piden nunca des dinero, preguntale cuál es la necesidad que tiene. Necesita de comer, dale de comer. Casi siempre los que reciben eso no vuelven nunca más. Nos ha pasado, ¿eh? Yo conté un caso acá, que lo hemos vivido. Quiere decir, démosle eso, o démosle trabajo. Trabajo. Necesito que alguien que me corte el pasto, venga y le pago porque me corte el pasto. Esto es una forma de ayudar. Ayudemos individualmente y vivamos en la realidad de lo que está pasando en esta sociedad. Estamos en una sociedad con necesidades. Las necesidades no son justamente de los que más gritan, Las necesidades están muchas veces lejos de nosotros, como está sucediendo aquí. Y tenemos que sentirnos felices de que se nos haya abierto una puerta para poder ayudar en el otro extremo del país, allí en la ciudad de Formosa, a pocos kilómetros de la frontera, que podemos ayudar a eso, que es una obra que están dando con todo. Mis hermanos, seamos buenos administradores, controlemos bien nuestras finanzas. Y de lo que el Señor nos da, aprendamos a compartir con el que tiene necesidad. Y cuando el cristiano es generoso y busca con sus bienes ser de bendición para los demás, el Señor después lo bendice a él. No se tiene bendición buscando la bendición. Se tiene la bendición de Dios buscando ser de bendición. ¿Me entendió? No hay que buscar la bendición, hay que buscar ser bendición. Y cuando uno busca ser bendición, ahí es cuando recibe la bendición del Señor en su vida. El deseo es que Dios nos bendiga a todos, ¿no es cierto? Pues si yo quiero ser bendecido por el Señor, lo que tengo que hacer es bendecir a otro. Y en la medida en que yo bendiga a otro, Dios va a bendecir nuestra vida. Yo sé que este ha sido un sermón de excepción entre las costumbres que tengo de hablar acá, pero creo que era necesario para clarificar ciertas cosas y para que no caigamos en lo incauto. Antes de comenzar a relacionarnos con Conín, el doctor hizo una lectura de todo el trabajo que se hacía, y hasta que no estuvimos seguros de que esto era honesto y útil, no trabajamos. Lo mismo se ha hecho con esta misión. Averiguamos todo. Yo tuve unas reuniones con el doctor, a pesar de que nos conocemos de años, le puse, diría un argentino, las cartas sobre la mesa. Y le dije, esto es así, 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 asado. Necesito todo lo que demanda una ofrenda a la justicia, necesito recibos oficiales, necesito declaraciones juradas, necesito todo esto. Y si no, no podemos ayudar. Y necesitamos todo esto para estar seguros de que estamos ayudando correctamente.
para que todos nos quedemos tranquilos de que cuando ponemos algo para ellos, entonces eso tiene siempre un buen destino. Busquemos ser bendición y el Señor va a bendecir nuestra vida y nuestra iglesia. Nos ponemos de pie. Señor, queremos darte gracias esta mañana porque hemos llegado hasta tu casa y porque hemos hablado de estos temas prácticos de los que a veces es tan difícil hablar, pero tan necesario que sepamos cómo administrarnos nosotros como cristianos en esta sociedad. Te agradecemos, Señor, por lo que nos das y ayúdanos, Señor, a compartir con el verdaderamente necesitado. Y, Señor, da reflexión a aquellos que no son verdaderamente necesitados para que entiendan que para avanzar en la vida se necesita compromiso con el trabajo, se necesita esfuerzo y que todos tenemos que trabajar y que el que no quiere trabajar que no coma entonces. Señor, bendice nuestra vida para que podamos bendecir también nosotros a los demás. Y haz que la bendición venga porque nosotros sabemos bendecir. Señor, te rogamos que abras nuestro corazón para hacer todos los días de nuestra vida bendición para el que lo necesita. Y sabemos, Señor, que la bendición tuya va a descender sobre nosotros. Señor, ahora nos vamos a retirar y comenzamos una semana de lucha, una semana difícil, seguramente como todas las últimas semanas que han sido de lucha y difíciles. Te rogamos que no perdamos de vista el objetivo de nuestra vida espiritual y podamos mantenernos firmes en los principios que hemos recibido del Señor Jesucristo. Bendice a los hermanos que hoy no han podido venir y bendícenos en la reunión del domingo próximo, que es tan importante para la marcha de la Iglesia. Señor, recibe nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén.